Hemos dicho antes, ustedes tienen un esquema bueno. La realidad es que en el mundo hay mucha MDR. La realidad es que se está tratando a poco, en parte porque no tenemos estandarización y estamos curando a menos. ¿De acuerdo? Recuerden que tendríamos que curar al 90% para poder controlar la epidemia. ¿De acuerdo? Recuerden que la única manera que vamos a tener para aumentar la detección van a ser test de sensibilidad rápido, aumentar detección. Pero hablando de la curación, lo hemos visto antes, con los regímenes actuales no superamos el 50 al 60%. Luego, estamos consiguiendo beneficios individuales para nada más. Aquí lo vemos por completo, ¿vale? Recuerden además cómo va bajando o va cayendo lo que sería la curación. Y todo, sobre todo es, y retomo lo de antes por esto, se están tomando casi 15.000 pastillas que dan para hacer este árbol, ¿de acuerdo? ¿De qué manera podríamos mejorarlo? Con los regímenes acortados. Tratamientos acortados de la MDR. Yo quiero ahora mismo, porque es una joya además, la tienen ustedes ahí dentro, revisar la historia de la quimioterapia. Hay un artículo que se publicó hace ya, esto está publicado en el 99, hace ya 10 años o 11 años, que es toda la historia de la quimioterapia. Esto lo traigo aquí porque es el primer ensayo clínico randomizado de la historia de la medicina. Estreptomicina frente a estreptomicina y reposo. Pero quiero ustedes ponerles aquí los grandes logros que se han hecho con los ensayos clínicos randomizados en el tratamiento de la tuberculosis. En el primero fue que en el 46 se dio cuenta que la estreptomicina mejoraba el reposo en cama. Esa fue la primera gran conclusión. Pero aparecían resistencias. La segunda, que estreptomicina y PAS mejoraban la estreptomicina sola. ¿De acuerdo? La tercera se dio cuenta que cuando se daba conjuntamente iba mejor. La cuarta, como el PAS era muy tóxico y si lo poníamos la tiacetatona, el TB1 famoso, en su lugar, iba mejor. La cuarta fue que se curaban igual en casa que en los sanatorios. No fue cuando se perdió los sanatorios, esto fue en la India. ¿De acuerdo? La quinta, que lo auténticamente importante era el DOT. Estoy hablando siempre unos frente a otros, ensayos clínicos randomizados. La sexta, que los regímenes intermitentes podían funcionar para mejorar la adherencia. Pero aquí viene a lo que yo quiero fijarme, los grandes hitos. ¿De acuerdo? Se demostró que cuando se añadía rifampicina y piracinamida se podía reducir el tiempo de 18 meses. Lo que yo he dicho antes, solo hasta que llegan rifampicina y piracinamida pudimos bajarlo, ¿de acuerdo? Y solo con los dos se podía ir a 6 meses, y solo con rifampicina 9 meses. ¿Se nos queda claro? Si yo no tengo rifampicina, me tengo que ir a 18 meses. Esto es lo que sabemos. ¿De acuerdo? Luego aquí, además, otras más, se dio cuenta que todo esto se conseguía por la potencia esterilizante de piracinamida y de rifampicina. Se nos va quedando claro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y esta sería la conclusión, si yo no tengo rifampicina, como le pasa a la MDR, me tengo que ir a 18 meses. Esto es el razonamiento que siempre hemos tenido. Y el problema es que, si yo no tengo rifampicina, ¿qué otra droga puede venir en lugar de la rifampicina? Vamos a verle otra vez a las bases de esta mañana, bacteriológica. Recuerden que una de ellas era el tratamiento prolongado, que es lo que ahora nos está ocupando. 21 meses o 9 meses. Recuerden que el tratamiento prolongado lo dábamos para matar a todas las poblaciones bacilares. ¿De acuerdo? Recuerden que dentro de los objetivos, el segundo era curar sin recaídas y solamente lo íbamos a conseguir con fármacos esterilizantes. Recuerden que una buena y rápida esterilización facilitará el acortamiento del tratamiento. Luego, solo si yo tengo fármacos esterilizantes voy a poder acortarlos. Y solo cuando tuve la rifampicina se pudo ver, ¿de acuerdo? Bien, veíamos, esta es la más importante. Si yo quiero bajar el tiempo de tratamiento, tengo fármacos esterilizantes. ¿De acuerdo? Me van siguiendo, creo, todos ahora mismo. Es la única manera que puede acortar el tratamiento. Recuerden, para matar a estos, sobre todo el tiempo. Pero esto es lo más importante. ¿Qué otros fármacos tienen capacidad esterilizante? Claro. Y la pregunta, que es lo que vamos a poner ahora, la pregunta es, si no tengo rifampicina,
¿Hay alguna otra droga que pueda sustituir a la rifampicina con su potencia esterilizante para poder llegar a 9 meses? ¿Entendemos? Ese es el importante. El problema, por lo tanto, que yo necesito una alta potencia esterilizante que hasta ahora solamente se la había demostrado a la rifampicina. Tenemos, por lo tanto, esta es la pregunta, un fármaco con la misma actividad esterilizante que la rifampicina para poderla usar en los pacientes con rifampicina resistencia. Ese es el problema. ¿De acuerdo? Cuando vemos esta clasificación que estamos viendo aquí, vemos que drogas esterilizantes, las hemos visto antes, solamente tendríamos las quinolonas, linezolid, bedaquilina y delamanin. ¿De acuerdo? Fundamentalmente estas, y aquí lo estamos viendo exactamente igual. Bueno, estas serían las que podrían jugar. Por lo tanto, este es el concepto. Si se quiere acortar el tratamiento en la MDR, es necesario que haya fármacos tan esterilizantes como la rifampicina. ¿Todo el mundo de acuerdo? Porque la historia no lo dijo. Si no había rifampicina, no podíamos bajar a 9 meses. Y de entre todas ellas, la única que podría jugar un buen papel sería de las que tenemos las nuevas generaciones de quinolonas. También estas probablemente, pero el futuro. Y luego lo pongo aquí. ¿Y lo que le puede aportar esta a alguna de ellas? Vamos a verlo. Luego recuerden, vamos concluyendo. Para poder acortarme hace falta drogas esterilizantes que sean tan esterilizantes como rifampicina. De entre los que la gran número de fármacos que tengo, esterilizantes solo tengo, no muchas, las quinolonas, ¿de acuerdo? Linezolid, bedaquilina y delamanin, y un poquito la clofazimina. Vamos a analizarlas. Vamos con las quinolonas, las nuevas, moxifloxacina y gatifloxacina. Miren, este es un trabajo muy bonito que también lo veremos mañana. Es un trabajo farmacocinético que yo no sé por qué se cita poco, pero me encanta. ¿De acuerdo? Y miren lo que tiene aquí, sería la concentración máxima en el tejido y la concentración del tejido con respecto a plasma. O sea, lo mismo, ¿cuánta concentración alcanza en el pulmón comparada con la sangre? De las quinolonas. Miren ustedes, cuando se da levofloxacina 1 gramo, o sea, altas dosis como ustedes tienen en su esquema, ¿de acuerdo? La concentración en el pulmón es 5 veces superior a sangre. Por eso son tan buenas. Pero, ¿y qué pasa con Moxi? ¿Ven este número que pone aquí? 32. Es que Levo es buena, pero es que Moxi es mejor. Como esterilizante por concentraciones intrapulmonares. Recuerden que le llamamos quinolona respiratoria, pero la quinolona respiratoria, ¿verdad? La moxifloxacina. Alcanza unas concentraciones bestiales. Moxifloxacina, ¿de acuerdo? Miren, tenemos también este estudio donde se elabora el modelo murino. ¿Cuál es mejor, Moxi o Levo en el modelo murino? El modelo murina siempre es intracelular. Son parecidos a los latentes. En el modelo murino medimos la capacidad esterilizante y queda claro que Moxi es un poquito mejor que Levo. Por supuesto, piracinamida siempre buena. Es una cosa importante, ¿de acuerdo? Lo estamos viendo aquí. Aquí podemos ver un modelo matemático que hablaría de que Moxi a altas dosis sería el ideal, que lo vamos a ver después. Y como les preocupa el QT y las drogas cuteras, este es un estudio muy bonito de las quinolonas y el QT. ¿De acuerdo? Y quizá esto es lo más importante y lo más preocupante. Esto serían los milisegundos que puede incrementar el QT la moxifloxacina, lo hemos dicho antes, entre 12 y 15 segundos, milisegundos, comparado con la Levo, que son 5, cutera mayor, cutera menor. Gati se parece a Levo. Esa sería la ventaja también de gatifloxacina. Es lo único que nos puede preocupar, ¿de acuerdo? Y algo que también, y lo estoy diciendo porque esto tiene connotaciones prácticas para Ecuador, ¿de acuerdo? Y algo que también es importante. Miren ustedes, si nosotros damos una dosis de moxifloxacina, estos serían los milisegundos que incrementa en las siguientes horas. Y quizá lo que es un poquito a tener en cuenta es que incluso 24 horas después todavía sigue incrementando 7 u 8 milisegundos. O sea que no es que si yo corto hoy, me quedo ya sin el efecto del QT. Va bajando, pero no importante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cada vez que yo piense en utilizar moxifloxacina, debería
y esto es un consejo que creo que tiene que tomar Ecuador, tener controles electrocardiográficos. Ahora mismo hay electrocardiogramas portátiles como este, que su precio son $400 y te permite tenerlos en cualquier lugar. Creo que no debería haber ningún sitio que trate MDR en Ecuador que no tenga electrocardiogramas de repetición. ¿De acuerdo? Y que no tenga audiogramas portátiles, no sé si portátiles, pero que puedan hacer audiometrías. ¿Estamos haciendo audiometrías de manera periódica? Vale. Bueno, pues este aparato vale $800, ¿eh? Estamos llevando ahora mismo el point of care al nivel más periférico, no te hace falta tener uno. ¿De acuerdo? Esto sería con esto. La otra droga que hemos dicho antes, que podría ser un poquito esterilizante, porque el Linezolid, Bedaquiline de la Menis están todavía en fases como muy de estudio, sería la clofazimina. ¿De acuerdo? La clofazimina, recuerden, algunos parámetros o surrogates para poder medir la esterilización es el cultivo negativo al final del segundo mes. Esta es una publicación bastante buena en el tratamiento de la XDR de Sudáfrica, la clofazimina, y los pacientes que recibían clofazimina negativizan el doble. Parámetros indirectos de esterilización. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Este yo creo que se parece mucho al estudio que tú me comentabas el otro día, Alberto, ¿no? Es un estudio para acortar el tratamiento, isoniazida, rifampicina, piracinamida y clofazimina. Es un ensayo clínico que también está consiguiendo que se pueda acortar el tratamiento por el factor de la clofazimina. ¿De acuerdo? Y esto sería, por ejemplo, también un estudio que se está haciendo en China, donde también lo mismo. Los que reciben clofazimina convierten antes el esputo. O sea, son parámetros indirectos de que tiene acción esterilizantes. ¿De acuerdo? Esto sería también lo del mismo estudio. Por lo tanto, tengo que acortar el tratamiento, necesito drogas esterilizantes, no tengo rifampicina. No puedo contar con la piracinamida, porque 50% está tocada. Tengo solo dos, moxifloxacina, mejor que levo, en este caso, y clofazimina. Vamos a ir construyendo la evidencia que ha fundamentado estos regímenes acortados. La primera publicación la vimos antes, ¿recuerdan? Bangladesh, 9 meses con un régimen que les vuelvo a repetir. Una fase intensiva de 4 meses o hasta baciloscopía negativa con canamicina, protionamida, altas dosis de isoniazida, gatifloxacina, clofazimina, etambutol y piracinamida. Y luego, cuando la baciloscopía negativa o 4 meses, 5 meses con gati, clofa, etambutol y piracinamida. Doctor, ponemos protionamida y altas dosis de isoniazida para asegurar una droga, para evitar que si NHA, que si KG, con las dos aseguro una. Y solo la ponemos en la fase intensiva, que es cuando yo necesito la labor de ellas, que es la actividad bactericida. Este es el esquema. ¿De acuerdo? Esto funciona habitualmente bien. Esto se publica en el 2010. En el 2014 se publica la actualización. Aquí eran 206 enfermos. Aquí ya van 515. Y sigue manteniendo la misma respuesta. Pero aquí tenemos un análisis de lo que se liga mejor pronóstico peor. Y hay dos cosas que nos tienen que tener muy en cuenta. Solamente van mal los que tienen resistencia a alto nivel de quinolonas. ¿Saben qué significa eso? Moxifloxacina a concentración de 2. Laboratorio, moxifloxacina a concentración de 2. Los que eran resistentes a las quinolonas, pero sensibles a la moxi a concentración de 2, se curaron igual. Esto es muy bonito, ¿eh? Y luego también los que eran resistentes a piracinamida. Iban peor. Por eso ahora nos preocupa mucho tener un test que nos diga qué pasa con piracinamida y que nos lo podamos creer. Esto es lo que ocurre. 515 pacientes, se curaron el 82%, completaron. Miren dónde está la diferencia. Es que no abandona casi nadie. Son 9 meses. ¿De acuerdo? Bien. Importante, tiene que ver, mis queridas amigas del laboratorio, y lo que decíamos ayer. Miren, los que tenían un nivel bajo de resistencia a quinolonas se curaban igual que los sensibles. ¿Entendemos? Solo no se curaban bien los que tenían un alto nivel de resistencia a quinolonas. Y el alto nivel era moxifloxacina a 2. ¿De acuerdo? Cuando se analizó si amplificaban resistencia a este esquema, prácticamente nada.
Un esquema que funciona bien y evita amplificación. No amplificaba ni siquiera en los que eran antes resistentes a alguna de las drogas. Este esquema la toma el África francófona, ¿de acuerdo? Y empieza a trabajar con él. Y aquí está la publicación de nuestro querido amigo Alberto Piubelo, ¿de acuerdo? En Níger, que utiliza lo mismo pero con una pequeña variedad. Y es que la fase de continuación la mete en 8 meses. La misma fase intensiva de 4 meses, pero él no se queda en 9, se va a 12 meses. ¿De acuerdo? Pero exactamente lo mismo, curándose casi todos y solo abandonó uno. Tanto el esquema de Bangladesh, la publicación de Bangladesh, como la de Níger, tuvieron siempre una crítica y media. La primera es que no tenían enfermos con VIH. La media era que, claro, es que en Bangladesh no se han utilizado casi drogas de segunda línea para el tratamiento de la tuberculosis, que es lo que le ha pasado a Ecuador. Por eso digo que aplica. Bien. Mira, por lo que decíamos antes, Alberto, lo que decíamos antes de las baciloscopías y los cultivos. Miren, aquí hacen el seguimiento en Níger de lo que tarda en negativizar las baciloscopías y los cultivos. Y es que negativizan antes los cultivos, como pasan todos. Luego, 2 baciloscopías negativas con un mes de por medio te valen igual que 2 cultivos. Aquí lo ven. Esta es la negativación de los cultivos y esta es la de las baciloscopías. Y esto se reproduce también en otros estudios, ¿vale? Níger, por lo tanto, curó al 89%, murieron y no fracasó casi ninguno. Sin recaídas. Y un poquito después, hace menos de un año, se publica también en Camerún. Camerún, utilizando un régimen prácticamente el mismo, GATT y CROFA, pero lo mismo que el de Níger. ¿De acuerdo? Lo mismo que el de Níger, 12 meses, no 8 meses. Y exactamente lo mismo. Y nos gustó mucho poder ver esto, ¿por qué? Porque este ya tenía un 20% de pacientes con VIH, primero que venía VIH. Y en los VIH se curaban exactamente igual. ¿De acuerdo? Y otra vez lo mismo. Miren ustedes lo que tardaba el cultivar en negativizar los cultivos y las baciloscopías. Es que negativizan más tarde las baciloscopías. Luego el seguimiento por baciloscopía es bueno, como siempre pensamos. Y lo hicimos en nuestro tiempo. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver exactamente lo mismo. Camerún, por lo tanto, 89% de éxito. Con muchos positivos. Y lo mismo que Maccabi, ¿de acuerdo? No se ha demostrado que haya amplificación de resistencias. El efecto adverso más importante es la sordera, ¿de acuerdo? Y los vómitos, ¿de acuerdo? Todo ello muy controlado. Todo esto se llevó al paquete y a la pelea que hubo en la OMS para las últimas guías, ¿de acuerdo? Y la OMS, que ha seguido una serie de recomendaciones, les quiero presentar aquí las últimas guías de OMS que las deben saber. Aquí están, yo estaba en el grupo que desarrolló las guías, aquí lo pueden ver, ¿de acuerdo? Y se hicieron fundamentalmente 3 puntos de abordar. Y uno de ellos fue los regímenes acortados. De entre los cambios más importantes que proponen la OMS en sus guías, el primero son los regímenes acortados. El segundo, hacer una nueva clasificación de drogas que ya lo hemos visto. ¿De acuerdo? El tercero, cómo en los niños, doctora, a no ser que tengamos bacteriología confirmada, que casi nunca la tenemos, o cavernas, no hay que dar el inyectable, que eso me peleé yo allí para que le quitemos a los pobres niños el inyectable. Sí. ¿Para qué? Si son casi todos ellos son baciloscopía negativa. Al final quedó, ¿de acuerdo? Y la cuarta, que la cirugía de resección parcial puede apoyarte, ¿de acuerdo? Recomendaciones. La más importante, en los pacientes con resistencia a la rifampicina o MDR, los regímenes acortados deberían ser considerados en lugar de los otros. Joder, qué bueno. Esa noche, los regímenes acortados son de la Unión. Casi toda la gente de la Unión en el mundo, en la noche esa, creo que se emborracharon. Quedaron peor que tú, Aurora. A casi todos nos traicionaron los escalones cuando llegábamos a casa. Ustedes saben que cuando uno tiene copas y llega a casa, los escalones son muy jodidos, Parece que se ponen a tu contra. Se mueven los jodidos.
Se celebró, sobre todo en África francófona. Recuerdo que recibía por todo esto, porque costó que saliera esto. La OMS era un poquito reacia, pero también hay que reconocerle que ha sido muy buena, como siempre le ha pasado. Miren ustedes, esto se sigue de análisis de todo lo publicado, y quiero que vean esto. Aquí ven ustedes, esto es publicación de OMS. Ven lo que curaban, comparado con los fracasos, los regímenes acortados o los convencionales que ustedes utilizan. Y lo compararon, independiente de que hubiera resistencia o sensibilidad a piracinamida o quinolonas. Recuerden, las quinolonas y piracinamida eran los que, en el estudio de Bangladesh, lo que podían condicionar el pronóstico. Independientemente de ellos, 90% frente a 78%. Si lo que había era resistencia a los dos, piracinamida resistente, fluoroquinolona resistente, 69 frente a 59, también era mejor. Si había resistencia a piracinamida, pero sensibilidad a las quinolonas, 88, también mejor. Si había piracinamida sensible, pero fluoroquinolona resistente, también mejor. Todo era mejor. Esto está analizado con todas las publicaciones. Esto lo hace el grupo de Dimensi siempre. ¿De acuerdo? Una cosa muy importante, por lo tanto, es que al final hay que recomendarlo. ¿Por qué? Porque además es que es mucho más barato. Y este es el régimen que se recomienda. Y ahora veremos preguntas sobre los cambios que le podemos hacer al régimen. 4 a 6 meses, y ponemos de 4 a 6, ¿por qué es 4 meses si tiene vaciloscopía negativa? Si no, prolongar hasta 6. Y si al final del 6º mes siguen con vaciloscopía positiva, el régimen lo aceptamos como fracaso, ¿eh? No seguimos. ¿Vale? Con kanamicina. Escuchen lo que voy a decir, porque esto no se acordó 100%, pero ha salido, bueno, no se habló, y ha salido en las recomendaciones. Altas dosis de moxifloxacina. Sabemos que es mucho más esterilizante, pero no tenemos evidencia clara sobre su QT. Ahora lo vemos, es la siguiente pregunta. Pero en pesos como los nuestros, 800. En más bajos no. Bueno, protionamida, clofacimina, piracinamida, alta dosis de isoniazida y etambutol. Y luego 5 meses más con moxifloxacina, clofacimina. Este es el régimen que recomienda. Claro, pero esto salió en las guías. Y hay mucha gente que tiene muchas preguntas. Por ejemplo, se nos ocurría, a mí me venían constantes preguntas de la gente. ¿Y si en vez de moxifloxacina pongo levofloxacina? ¿Y si en vez de protionamida pongo etionamida? ¿Y si no tengo clofacimina puedo utilizar linezolid? Fueron tantas que durante un mes tuvo que haber un montón de teleconferencias, casi todos los días. La OMS al final, me parece que además de una manera muy buena, hizo esto, publicó esto. Es una publicación oficial. Preguntas frecuentes sobre la implementación bajo condiciones pragmáticas de los regímenes acortados. Y yo quiero analizar las que le surgirían a todos los ecuatorianos. ¿Vale? Bien, la primera. ¿Qué régimen es el que recomienda? Lo hemos visto aquí, el de antes. ¿De acuerdo? La segunda, ¿qué dosis? Ramiro, ¿qué dosis? Estas. Entonces, en moxifloxacina, si tienen menos de 30 kilos, 400 miligramos. Si tienen de 30 a 50, 600 miligramos. Y si tienen más de 50, 800 miligramos. Alta dosis. Isoniazida, menos de 30 kilos, 300 miligramos. De 30 a 50, 400, más de 50, 600. O sea, una media de 15 miligramos por kilo de peso. ¿De acuerdo? Algo muy importante, clofacimina, 50 o 100, no más de 100, como se ha utilizado, por ejemplo, en Perú, que se utilizó mucho las 200 miligramos. ¿De acuerdo? Todo lo demás más o menos lo mismo. ¿Cómo? Para niños también aplica. Bueno, ahora vienen los niños. ¿Vale? Entonces, esto es importante. No se preocupen que tienen toda la información y las guías y todo esto en su Al final, y esto fue un poquito difícil de llegar a un acuerdo, sobre todo porque algunos no estábamos de acuerdo con alguna cosa como esta, pero recuerden que estas guías son consensos. Esto quizá lo definen.
Si el paciente cumple todos estos criterios, aplica al shorter regimen. Si no tiene alguno de ellos, tiene que irse a otros regímenes. Voy a revisar los criterios. Primero, que hay confirmada sensibilidad o presumida eficacia, esto es lo importante, para las medicinas que utilizo en el MDR, exceptuando la isoniazida, que ya sabemos que son isoniazidos resistentes. Y esto mueve mucha presión, porque al principio se quería poner que se pudiera confirmar la sensibilidad a quinolonas y a inyectables. Y entonces dijimos, pues entonces ¿para qué vale el esquema? Ahora mismo no hay ningún país pobre del mundo, ni de recursos medios, que pueda confirmar antes de empezar esa sensibilidad. En un futuro, con los genotypes podremos. Por eso se añadió o presumida eficacia. Que las medicinas que vamos a utilizar, quinolonas e inyectables, no se hayan utilizado previamente por más de un mes. Me parece muy bien, porque más de un mes lo puede quitar. Que no haya una intolerancia a esto. Se metió esto, a mí me dolió, excluir a las embarazadas. Y es porque en todos los estudios no se habían estudiado. Pero digo, si las drogas son casi las mismas, si lo único que tiene efecto teratogénico es la caramicina, que también la das en el otro esquema. Pero teóricamente las preñadas o las embarazadas no aplicarían. Yo creo que pueden aplicar, pero bueno, esto es lo que decimos. Y lo mismo, solo tuberculosis pulmonar. No entiendo por qué no la extrapulmonar. Tuvo dos cosas de mucha pelea, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y que todas las medicinas las tenga disponible el programa. Y aquí viene un problema importante, es la clofazimina. Por eso la OMS está peleándose, y la OPS, para poder tocar con la clofazimina. Esto es lo más importante. Por favor, miren, la previa exposición durante más de un mes a las quinolonas o a las drogas de segunda línea excluye. También excluye cuando tengamos resistencia a la piracinamida, si la podemos hacer por un test fiable, que no tenemos ninguno. Sí. No, el tiempo que haya hecho falta. O sea, por ejemplo, esto ha ocurrido mucho, y te digo por qué. Porque, sobre todo en África, que ya estaba preparándose para esto. En África francófona llevaba tiempo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? En África francófona ha llegado estas recomendaciones cuando había pacientes que llevaban 2, 3, 4, 5 meses en el otro esquema. Entonces todo el mundo ha querido cambiarlo a este. No puede ser. El tiempo que haya hecho. O sea, si tú has habido un paciente con MDR que ya le has dado por más de un mes quinolonas e inyectables, a no ser que tengas un test de sensibilidad que te diga que es sensible, no la debes utilizar. ¿Entendemos? Porque tiene riesgo de que haya caído. ¿Me vas siguiendo? Ahora, si tienes un test de sensibilidad que es sensible, sí. ¿De acuerdo? Vale. Y luego, la piracinamida solo si tenemos un test de sensibilidad que me diga, fiable, que es resistente. Y las otras dicen, que esto tampoco lo ponía en las guías, lo pone ahora, que no se recomienda tenerlas en cuenta, ni el etionamida, ni el etambutol, ni la clofazimina, porque no son creíbles. ¿Entendemos? Luego, lo único que a mí me impide serían dos cosas: que tenga resistencia a la quinolona o inyectable, o que se hayan utilizado por más de un mes, o la piracinamida resistente sí la puedo obtener. Cualquiera de esas categorías no debe usar ese régimen. No puedes utilizar este régimen. Todo el régimen. Todo el régimen. Porque una cosa que deja bien claro la OMS, y estoy de acuerdo, aunque no debería ser así, pero como siempre hay que empezar siempre sistematizando mucho. Esto es un paquete entero. Y o das el paquete o no lo das. No puedes. Porque aquí vienen luego otras preguntas. ¿Puede ser recomendado en pacientes con HIV, con VIH? Sí. Aquí viene la explicación. Luego aplica para VIH. ¿De acuerdo? Siguiente. Va por usted. ¿Y en niños? Sí. Incluso en niños menores de 15 años. ¿De acuerdo? Luego sería, hay que, porque esto fue otra cosa, las recomendaciones no lo dejan claro. Lo que parecía al principio era que tú no puedes empezar este régimen sin tener un test de sensibilidad que te diga que es sensible a la quinolona y a la inyectable. Entonces la pregunta, ¿deberían todos los pacientes ser testados previo a empezar para la droga de segunda línea?
Mira lo que se contesta. Idealmente sí, pero hasta que la capacidad sea disponible en los países, la historia de drogas vale. Esto fue presión de nuestro grupo. Pero claro, en Ecuador, hasta que podamos testar sistemáticamente por LPA o por LIPA, nos va a pasar un tiempo. Y en algunos países mucho más. Luego, esto es importante. Idealmente, por supuesto que sí. Pero hasta que tengamos en el país, podemos hacerlo. Sí. Bueno, pues es la siguiente pregunta, creo. Que bueno, me parecía que me lo estaba viendo. Posibles cambios en el régimen. ¿De acuerdo? Miren, si el esputo no transforma después del cuarto régimen, seguir hasta el final. Segunda, la moxi solamente puede ser reemplazada por la gati, pero no por la levo. ¿Por qué? Porque buscamos actividad esterilizante y tiene más moxi y gati que levo. Ya le estoy contestando. Sí. En este caso y en nuestro país que utilizan mucho proteínas de segunda generación. Sí. En este caso, copro y cipro. Y la cipro muchas de las veces les tienden. Muchas de las veces les tienden. Entonces, la resistencia de cipro hacia arriba, hacia moxi y floxacina, ¿no le afecta a la moxi? Depende del tiempo que hayan utilizado. Si ese paciente tenía tuberculosis y le dieron para la tuberculosis más de un mes de cualquier quinolona, es lo mismo. Ya sabemos que la resistencia cruzada no es total, pero no lo sabemos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Siguiente, la etionamida puede ser usada en el lugar de la protionamida. Etionamida en el lugar de la protionamida. Eso es bueno para acá. ¿De acuerdo? Y la amicacina en el lugar de la canamicina. Pero no en el lugar de la capreo. Porque la capreo podría utilizarse, pero no tenemos muy claro. Luego, cambios que le podemos dar al esquema. Cana por amica. Etio por protio. Y moxi por gati. No más. No vale levo. ¿De acuerdo? Interesante, ¿no? Diego le iba a reparar. Pregunta frecuente, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si hay algún problema con la distribución de alguna de las drogas? Estamos pensando en clofazimina. ¿Podríamos cambiar la clofazimina por el linezolid? No. Esto es un paquete. Y en el paquete siempre trabaja clofazimina con moxi. No sabemos cómo va a trabajar linezolid con moxi. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. ¿Pueden utilizarse las nuevas drogas, puesto que tienen actividad esterilizante? No, porque no tenemos ni un solo dato que nos lo diga. Y casi seguro que va a ser que sí, pero necesitamos asegurar el paquete. ¿De acuerdo? Siguiente. ¿Pueden empezar? ¿Ecuador puede empezar inmediatamente? Sí. Inmediatamente mañana. Siempre que cumplamos las condiciones. Por ejemplo, ahora no tenemos clofazimina, ¿no? Pero es que no hay que esperar. Vamos a decir ahora los temores que tiene esto, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuánto cuesta este régimen? De 450 a 700 dólares. Es que es por lo menos 5 o 6 veces más barato que el que ustedes tienen. Pueden ser bactericidas, claramente. No pueden utilizarse. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vamos bien. ¿De acuerdo? ¿Les apoya el Fondo Global? Ustedes, qué pena, le han quitado el Fondo Global. Pero esto es importante porque el Fondo Global los apoya fuertemente. O sea que ahora mismo los países que tienen Fondo Global pueden meter el paquete de los shorter regimen en el fondo. Hay que intentar que sea un poquito más pobre Ecuador para que vuelva a entrar en el Fondo Global, ¿no? Una cosa que también aplica a Ecuador cuando empecemos con esto. Anita, una cosa que aplica a Ecuador cuando empecemos con esto. ¿Y el sistema de información que tenemos ya para los MDR hay que cambiarlo? No. Se puede seguir con el mismo que tenemos, porque el que hizo en el 2013 la OMS fue pensando en los shorter regimen. Recuerdan, tiene que haber esputos negativos en la fase de continuación, pero no pone tiempo. Luego, no hay que cambiar el sistema de información, y eso es muy importante.
Va con el mismo sistema de información y las mismas definiciones. ¿De acuerdo? ¿Y quién puede proveer asistencia técnica para empezarlo? Hombre, pues yo creo que los que más pueden proveer son la Unión, que somos los padres de este régimen. ¿De acuerdo? No es que nos estamos vendiendo, pero bueno. Y todo viene, quizá, y quiero terminar esta charla con este tema. Hace ya 2 años que la Unión empezó el estudio STREAM, que luego Perú no se pudo sumar y que en un momento, recordáis, que yo mandé todos los papeles para que entrara a Ecuador. El estudio STREAM es un estudio, un ensayo clínico randomizado comparando este régimen de 9 meses con el convencional. ¿De acuerdo? Es un estudio que se está haciendo de no inferioridad ya en 5 países, pena que no se haya podido meter aquí ni Ecuador ni Perú, ¿de acuerdo? Este estudio STREAM, al final lo que quiere buscar es la evidencia en un ensayo clínico randomizado, ¿de acuerdo? Está ya muy avanzado, y yo lo único que quiero, y voy a terminar, decir solamente esto, que el estudio STREAM ya ha hecho varias modificaciones. El estudio STREAM, que es el ensayo clínico randomizado, está comparando el régimen que ustedes están utilizando contra el de 9 meses que hemos visto. Ese es el brazo 1, o el régimen B. Pero ya a la vez está haciendo algo muy importante. Se está haciendo otro rama más, otro brazo más, donde se quita canamicina y se pone bedaquilina. Un esquema totalmente oral. Esto estamos hablando en ensayo clínico todavía. Uno está tratando de probar en ensayo clínico randomizado, hasta ahora todo eran estudios observacionales, que vale, un brazo más quita canamicina y pone bedaquilina. Aquí lo tienen aquí. Y un brazo más baja a 6 meses, poniendo bedaquilina y 2 meses de canamicina para una primera fase totalmente bactericida. Ahí viene el futuro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, creo y apoyo firmemente que Ecuador debería empezar cuanto antes posible con los shorter regimen. Todo le viene y todo le cuadra. Solo creo que deberíamos tener, en mi opinión que conozco Ecuador, puede haber 2 problemas. El primero de ellos sería general a toda la región, la clofazimina. No sé si tú sabes algo, Francisco, porque la OPS, el Fondo Estratégico, estaba tratando de conseguir clofazimina de manera disponible, ¿no? Sí, llegó una comunicación que es posible, o sea que se soltó la compra de clofazimina, pero el país tiene que asumir un riesgo porque el laboratorio no lo... Ya, sí, como siempre que hemos utilizado clofazimina. Vale. Bueno, sería el primer problema, ¿de acuerdo? Todo lo demás lo tenemos. Tenemos sistema de información, tenemos hospitales, tenemos todo, lo otro lo tenemos. Solo hay una cosa que no dicen las guías y que a mí me preocupa un poco. Esto es personal y que lo he preguntado a los que llevan el STREAM, a ID Rusen y a toda esta gente. A ver cómo van los resultados preliminares. Y es que, y esto no se acordó en las guías, pero luego salió, se pusieron altas dosis de moxifloxacina. No me queda duda de que altas dosis de moxifloxacina son mejores que dosis normales. Pero lo que no tengo claro es que no sean más prolongadoras del QT. Entonces, ahí dice que de momento la cosa va bien, pero no lo podemos extrapolar. Creo que debemos empezar este régimen cuanto antes, pero debemos hacer controles electrocardiográficos frecuentes por lo menos durante el primer mes. Estoy hablando de que de verdad creo que deberíamos hacer controles electrocardiográficos semanales y a partir del primer mes mensuales. Eso no debe ser un problema para Ecuador. Claro, máximo porque lo estamos hospitalizando, pero es que además aquí no tenemos 20.000 MDR, tenemos 150 y tenemos gente muy preparada. Pero por favor, cuando empecemos con el esquema, vamos a mirar el QT, que no se ha analizado lo suficiente. Parece que va a ir bien, pero no vaya y un día nos dé un disgusto. Pero si empezamos, y todos los pacientes que tengan un QT al inicio por encima de 450 milisegundos, que no lo tiene casi ninguno, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a estar en un control muy cercano. Porque no se olviden, tiene una cutera mayor, moxifloxacina, y una cutera menor, clofazimina. ¿Recuerden? Lo quité ya de ahí. No parece que tengan interacción, Anita, casi nada, pero hay que controlarlo, ¿vale? Entonces creo que en estos momentos aplica por completo regímenes acortados en Ecuador.